buenas noches. Mi nombre es Clargina Monsalve y debido a problemas técnicos con mi conexión a internet durante el congreso no pude hacerle la presentación de forma síncrona, así que en diferido estoy grabando el video con la presentación a fin de que todos puedan tener acceso a la misma. Y un poco para ser también fiel a cómo se ha ido realizando la dinámica del Congreso, les voy a leer el resumen del currículum que envié a los organizadores del evento, ya que al hacerlo en diferido no voy a poder contar con el apoyo del moderador de la sala. Lo leo directamente para todos ustedes. Soy doctoranda en filosofía con el desarrollo de mi tesis Salud disminuida como aporte conceptual postdisciplinar de la pedagogía hospitalaria. Soy especialista en derechos humanos, postitulada en pedagogía hospitalaria en Venezuela, licenciada en educación mención filosofía, soy bachelor en filosofía, lo que equivale a mi primer ciclo del doctorado en filosofía, directora de la Asociación Civil El Aula de los Sueños de Venezuela, una ONG dedicada a la investigación, a la formación en pedagogía hospitalaria, y actualmente soy investigadora asociada del Centro de Estudios Latinoamericanos para la Educación Inclusiva, CELEI, por institución por la cual he sido invitada a participar de esta conferencia. En el CELEI estoy coordinando la línea de investigación docente denominada Epistemología de la Pedagogía Hospitalaria. Soy maestra hospitalaria y domiciliaria con experiencia tanto en Venezuela como en Chile, y docente universitaria en las áreas de educación e investigación, autora de varias obras en pedagogía hospitalaria, y el día de hoy les hago esta presentación un poco para que conozcamos el campo de acción de la pedagogía hospitalaria. Les presento y comienzo con mi ponencia. Bien, el día de hoy les voy a hablar de cómo o cuáles son las consideraciones que debemos tener para la gestión de un aula neurodiversa en contextos hospitalarios. Para poder hacer esta presentación, consideré relevante que desarrolláramos una serie de conceptos clave que ayudan luego a comprender los enfoques de la neurodiversidad que estamos abordando desde el centro de estudios y que también queremos relevar con respecto a la metodología propia que se desarrolla en el marco de la pedagogía hospitalaria. Para poder desarrollar esta presentación un poco la voy a resumir en los siguientes puntos. El objetivo general con el cual estamos iniciando y desarrollando esta investigación. Esta es una investigación que se encuentra en curso y estamos presentando el día de hoy, yo estoy presentando el día de hoy la primera parte de la misma. Luego el objetivo, un poco contextualizar los ambientes hospitalarios para el aprendizaje y observar cuál es el perfil del estudiante que tenemos dentro de los ámbitos de intervención que se manejan dentro de la pedagogía hospitalaria. Esto va a ir arrojando una serie de claves para abordar estos espacios que son sumamente complejos, muy diversos con respecto a lo que vamos a conseguir en las aulas regulares o en las aulas dentro de la educación regular. Vamos a ver un poco entonces cuál es el modelo subyacente, el modelo educativo subyacente a la pedagogía hospitalaria, y cómo esto también nos da luces acerca de cómo debe ser este abordaje en clave de neurodiversidad. Qué es lo que podemos esperar tanto maestros como padres, cuáles serían los retos para la atención de una población neurodiversa y con complejos estados de salud
Para ello es importante que podamos observar y comprender un poco. Hablamos de ritmos de aprendizaje, desde el CELEI estamos introduciendo, disculpen, un poco los conceptos de trayectorias discontinuas de aprendizaje y heterocronía en las mediaciones. El sistema regular de enseñanza se basa en el cronosistema. Esto es lo que vamos a explicar o pretendo explicar en el abordaje de esta presentación. Entonces, cómo debemos alternar distintos ritmos dentro del proceso pedagógico, cuál es la mejor estrategia o el modelo de aprendizaje basado en proyectos que nos puede ayudar a una mejor gestión de todas estas manifestaciones neurodiversas en el aula, y un poco, bueno, llegar a algunas conclusiones preliminares. El objetivo general con el cual se desarrolla esta investigación se trata en primer lugar de describir, sobre la base de sistematizaciones de prácticas educativas en contextos hospitalarios y sus modalidades de atención, los retos para la gestión de un aula basados en los principios de la neurodiversidad y los propios principios que emergen de los fundamentos epistemológicos de la pedagogía hospitalaria. Y para un poco entender la complejidad de este espacio, les quiero presentar un pequeño video que, a propósito de lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial con la pandemia, se realizó. Estamos hablando de un reportaje presentando un poco la dificultad que en este momento van a tener los docentes o tienen los maestros hospitalarios, y aquellos que no conocen la modalidad y aquellos que no saben de qué se trata o de qué va esto cuando habla de pedagogía hospitalaria. Igual ya este ha sido un ámbito bastante difundido y estoy segura que muchos lo deben conocer, pero aquellos que no lo conocen, a partir de este pequeño reportaje van a poder entender un poco de qué trata esta modalidad educativa. Y a propósito, bueno, está expresando también un poco, en este caso, ahora yo me encuentro en Chile trabajando, muestra la realidad que estamos viviendo, o que estamos viviendo en general muchos maestros hospitalarios y domiciliarios. Entonces, voy a salir de acá de la presentación para poderles mostrar este pequeño reportaje. Vamos a darle unos minutos a ver si... Vocacionales, pero que funcionan dentro de hospitales en beneficio de 18.000 niños y jóvenes pacientes. Esos son las aulas hospitalarias que existen en más de 50 hospitales en el país. Escuelas que hoy temen no poder seguir funcionando por efectos del coronavirus y también por la falta de recursos. Los detalles de una realidad poco conocida y la respuesta del gobierno en la siguiente nota. Permiso, mi nombre es Claudio Miranda. Nosotros traemos la escuela a la habitación, les adecuamos también las clases para que ellos sigan estudiando. Es una manera de como agradar la estadía acá en el hospital. Se denominan aulas hospitalarias porque se encargan de educar a niñas y niños que por condiciones de salud pasan más tiempo del deseado en recintos asistenciales. Aprenden entre tratamientos y rehabilitación, una tarea nada fácil pero que a muchos motiva y les permite no abandonar sus años de escolaridad mientras se recuperan. Estuvo en colegios normales, pero perdía mucha clase. Para nosotros ha sido un alivio el que exista este tipo de educación personalizada que le ayuda también a tener continuidad e inclusive hasta cierto grado de normalidad se le puede dar a sus estudios. Un trabajo muchas veces poco conocido, pero que se repite en distintos puntos del país. Son 58 las aulas hospitalarias a nivel nacional y todas hoy tienen el mismo problema: cómo funcionar frente a la pandemia del COVID-19. Por razones preventivas no podemos acceder a los hospitales
Por lo tanto, en este minuto la subvención que nosotros recibimos no nos alcanza. El temor que tenemos es que no podamos continuar, lo que significaría dejar a cientos de profesores sin trabajo y a miles de niños sin educación. Y es que por sus condiciones de salud, justamente estos estudiantes han tenido que continuar con sus terapias en casa. El otro masaje debe ser aquí en la boca, 1, 2. Algunos profesores han seguido con sus clases a distancia, mientras que otros han ido a visitar a sus alumnos. Muy bien. Sin embargo, la complicación sigue estando en el dispar acceso a la conectividad que las familias tienen, algo que ha sido latente en Punta Arenas, una de las zonas más golpeadas por el virus y donde el aula hospitalaria fue inaugurada recién el año pasado. ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo se ha sentido él? Él está súper contento. Consideramos que la educación es un derecho fundamental que no se pierda a causa de la enfermedad y tampoco debería perderse por alguna situación socioeconómica. Pero lamentablemente nuestro panorama es súper crudo acá en la ciudad. Hay varios pacientes que no cuentan con la tecnología suficiente para conectar. Y ante el riesgo de quedar sin este espacio de educación, las familias comenzaron a compartir sus experiencias en redes sociales, todo para conseguir el apoyo del Estado, ya que de todas estas escuelas, solo 5 son públicas. He aprendido hartas cosas. Si voy a un colegio, me voy a la UCI. Como familia es muy difícil que lo pudiéramos hacer con nosotros mismos porque no contamos con la herramienta. Porque una motivación para la rehabilitación, para las hospitalizaciones en caso de que lo requieran, y también se cuenta como una terapia más. El Ministerio de Educación ya tomó contacto con los sostenedores y les informó que se les continuará pagando la subvención, dando así solución a un problema de financiamiento y permitiéndoles continuar con su labor educativa hasta que las condiciones sanitarias les permitan volver a los hospitales. Y aunque sin fechas, el compromiso fue tomado por el gobierno, un apoyo que directivos y profesores dicen es clave para seguir educando a niñas y niños que debido a sus patologías siempre han conocido de estrictos cuidados sanitarios. Muy bien, como ustedes pueden ver, estamos hablando acá en este momento, este reportaje hace referencia a la realidad que está dándose en este momento en Chile, donde, como les comenté, ejerzo también como maestra hospitalaria y domiciliaria. Pero si ustedes se fijan y se pueden dar cuenta, este pequeño reportaje nos ayuda también a contextualizar en dónde comienza, dónde se desarrolla la pedagogía hospitalaria, y cuáles serían entonces los ámbitos de intervención de esta modalidad educativa, y que de cara al tema sobre el cual se está desarrollando el Congreso de Neuroeducación y el que nos convoca, pues cuáles son las implicaciones que de cara a la neurodiversidad, a la neuroeducación, a la neuropedagogía se presentan desde los ámbitos de intervención de la pedagogía hospitalaria. Como ustedes pueden ver y como pudieron observar, la pedagogía hospitalaria ha definido, y esto no solamente ocurre acá en Chile, sino a nivel de América Latina entera y de Europa, en la pedagogía hospitalaria se han definido 3 ámbitos principales de intervención, aunque los mismos con el avance de las tecnologías, de los espacios también de atención en salud, se han ido ampliando. En la pedagogía hospitalaria básicamente se han definido, al menos para la etapa escolar, 3 ámbitos, que sería la atención directamente en sala-cama, y como ustedes pueden observar en la presentación, estamos hablando de la atención educativa directamente con el estudiante que está hospitalizado. Sea esto, aquí vamos a hablar de largas o cortas hospitalizaciones, y hay distintos perfiles de salud y situaciones de morbilidad que van a llevar a la población infanto-juvenil a constantes hospitalizaciones. Y aquí tenemos entonces la presencia de un maestro que está directamente con el estudiante en un trabajo de 1 a 1 en su sala de hospitalización. Puede ocurrir, y esto es importante de cara a la gestión de un aula, tomando en cuenta los elementos
de neurotipicidad o neuroatipicidad en el aula, que en esta sala de hospitalización podemos estar, y si estamos hablando de salas de hospitalización pediátrica, ubicados con estudiantes de 0 años a 18 años. Y un docente puede encontrarse con la realidad de entrar a una sala de hospitalización en donde va a tener que atender de forma individualizada, pero a la vez atendiendo a toda la demanda de estudiantes que se encuentran en ese momento en sala, a chicos con distintas edades, distintas patologías, situaciones por las cuales están hospitalizados, que pueden estar enfrentando por primera vez una hospitalización, o puede ser hospitalizaciones recurrentes porque tienen una enfermedad crónica que en general se maneja en casa, pero puede llevarlos en ciertos periodos de tiempo a que tengan que estar cortos periodos de hospitalización, y esto hace que el maestro hospitalario tenga que tomar en cuenta una serie de situaciones diversas en el momento en que decide, en que participa de la atención educativa en la sala. La segunda modalidad con la que contamos en pedagogía hospitalaria es la atención en aula o escuela hospitalaria. Hay muchas escuelas hospitalarias que dentro del mismo piso de pediatría tienen un aula. Como ustedes pueden observar, un espacio pedagógico que además tiene unas características interesantes porque no se parece desde el punto de vista ambiental a un aula tradicional. No vamos a ver dentro de las aulas hospitalarias pupitres que estén en donde nos sentemos uno detrás del otro, sino más bien estamos hablando de salas un poco más acogedoras, porque además son pequeñas, y en estas salas acceden o participan los estudiantes que pueden movilizarse de sus lugares de hospitalización, los que tienen permiso del médico tratante o de la enfermera a cargo de piso, de poderse movilizar, de que no tienen aislamiento establecido o alguna restricción por bioseguridad. Y estos estudiantes que se pueden trasladar al aula van a participar entonces de actividades docentes en un espacio más idóneo, más adaptado a las actividades educativas que lo que pudiera ser la atención en su sala de hospitalización o en el box de hospitalización. Entonces, en esta segunda modalidad tenemos además mayores complejidades asociadas, porque cuando hacemos atención en sala cama es muy probable que el docente termine trabajando uno a uno con cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, lo que se le presenta al docente como reto en la atención sala cama es tener a disposición un staff de materiales que le permita poder abordar distintas situaciones, grados académicos, intereses y otras situaciones asociadas a la realidad propia por la cual el estudiante está hospitalizado, y que en ese momento el docente hospitalario tiene que saber manejar. En el caso de la atención en la sala, en el aula hospitalaria como tal, en la escuela hospitalaria, que puede ser intrahospitalaria o encontrarse alrededor de las instalaciones del hospital, o sea, hay muchas escuelas hospitalarias que funcionan fuera de las instalaciones del hospital, alrededor de las instalaciones del hospital, y aún así chicos que están en situación de hospitalización pueden trasladarse de manera interna y llegar a este espacio. Pero también ocurre el caso de que tengamos estudiantes matriculados que son derivados por el médico tratante y que van a asistir a nuestra aula o escuela hospitalaria. En este caso estaríamos en general hablando de estudiantes cuyas condiciones de salud le permiten estar en casa, pero sus ritmos, las dificultades asociadas a la condición de salud no les permite poder estar en una escuela regular. Este tipo de estudiantes, este perfil de estudiantes es el que generalmente participa como un estudiante matriculado en una escuela hospitalaria y forma parte, quizás de una manera más continua, más constante,
de un grupo académico particular que en general termina estando dentro de una sala multinivel. Por lo general estamos hablando de estudiantes que dentro de la modalidad de educación especial no han podido tener cabida por diversas circunstancias, y que dentro de la educación regular tampoco tienen cabida porque sus trayectorias de aprendizaje son discontinuas. Generalmente, y por ejemplo en el caso de basándonos en el perfil de salud local, en este caso podría hablar de Chile, la gran mayoría de los estudiantes que vamos a tener matriculados son derivados del área de salud mental, sea por temas psiquiátricos o neurológicos, que hacen que deban asistir al aula hospitalaria. Y un poco más adelante vamos a ver estos perfiles de salud a qué responden, cuáles son como las complejidades que vamos a conseguir dentro de un espacio. Pero imagínense entonces un espacio en donde vamos a tener a estudiantes de distintas edades, con distintos niveles académicos y con distintas condiciones de salud y condiciones en el neurodesarrollo. Y con todas estas complejidades debe lidiar un maestro hospitalario a la hora de gestionar las actividades pedagógicas y de aprendizaje dentro del aula. La tercera modalidad que vamos a encontrar en un aula, en estos espacios, es la de atención domiciliaria. Y estamos hablando de estudiantes cuyas condiciones son tan complejas. Generalmente estamos hablando de estudiantes incluso con retos múltiples y condiciones, combinaciones o encuentros entre enfermedades crónicas y discapacidad que no pueden trasladarse incluso al aula hospitalaria, porque para ellos representaría un grave riesgo, porque se encuentran conectados con BIPA, son oxígenos dependientes, y esto hace que en muchas ocasiones ni siquiera puedan acceder al sistema educativo. Y digamos que, bueno, hay que ubicarse en cómo entonces se traslada la escuela a la casa y cómo la casa se convierte en un espacio pedagógico, educativo, y el estudiante que en muchas ocasiones nunca había asistido a la escuela tiene que comenzar, bueno, a integrar dentro de su estructura de conocimiento lo que significa tener una maestra, tener una escuela, participar de actividades nuevas. Y un poco lo que se quiere resaltar, o lo que pretendemos resaltar, es, bueno, qué retos se van a presentar para los estudiantes para fortalecer y acompañar su proceso de neurodesarrollo como docentes, para colaborarles en mejorar su calidad de vida en el sentido de la vida desde cualquiera de estas tres modalidades. Un poco la primera clave que debemos tomar en cuenta entonces al momento de gestionar o pensar en la gestión de un aula neurodiversa en las modalidades que nos presenta la pedagogía hospitalaria son los ambientes de aprendizaje. En primer lugar, estamos hablando de, y yo digo que afortunadamente estamos hablando de ambientes de aprendizaje que se desvinculan de forma estructural de lo que nos presenta una escuela tradicional. Y esto es una ventaja. Y es una ventaja porque generalmente casi todos los estudiantes que terminan estando en la modalidad de pedagogía hospitalaria son estudiantes que vienen de la escuela tradicional, que en muchas ocasiones están en la escuela hospitalaria debido a fobias escolares, por bullying, por diversas situaciones que lo llevan a salir del sistema educativo, y se consiguen con espacios como estos que ustedes pueden ver acá en la presentación. Una combinación extraña entre un ambiente que puede considerarse hostil, porque estamos hablando de pinchazos, agujas, a veces cero respeto a la intimidad, porque el estudiante se ve expuesto constantemente a exámenes médicos, a revistas médicas, a visitas de estudiantes de medicina que están haciendo sus prácticas profesionales, y que constantemente se ven invadidos por una serie de adultos que no conocen, y además con implementos que en la mayoría de los casos les genera dolor. Entonces conseguimos un contraste interesante entre un espacio que se presenta hostil y que pudiera parecer hostil para el aprendizaje, pero que deviene una serie de aprendizajes significativos para los estudiantes.
Y podemos entonces encontrar estos espacios en donde vamos a tener combinados instrumentos que se van a ocupar en la medicina para la recuperación de la salud junto con estos instrumentos pedagógicos. Y todo esto va a representar para los estudiantes una novedad interesante, porque por lo general las aulas hospitalarias son espacios llenos de colores, en donde comparten entre distintos estudiantes de distintas edades y de distintos niveles, y parte de la riqueza que se evidencia en el desarrollo de esta modalidad educativa está en que cambia totalmente con respecto a lo que nosotros vamos observando en las escuelas tradicionales. Tristemente, y lo digo como investigadora, existe en este momento una tendencia a quererse parecer a la escuela tradicional con estos parámetros de referencia, porque es que como fuimos educados en estos tipos de estructuras, con estas aulas tan rígidas, con esta visión cronosistémica del aprendizaje, que cuando nos imaginamos como gestores de espacios pedagógicos, y si en algún momento dijera, bueno, vamos a hacer o vamos a fabricar o vamos a construir nuestra aula hospitalaria ideal, esa aula hospitalaria o escuela hospitalaria va a terminar convirtiéndose o pareciéndose muchísimo a la escuela regular, porque ese es el patrón de referencia que tenemos acerca de cómo debemos educar, de cómo se supone que se aprende. Y resulta que estos espacios, al darse fuera del contexto educativo y al tener que adaptarse a la realidad del educando, hace que se presente con una riqueza maravillosa, y lo digo con todo el peso. Y en el transcurso de este congreso han expresado mucho cómo las distintas situaciones de sufrimiento, de dolor, de maltrato hacen modificaciones importantes desde el punto de vista neurológico, y cómo pueden afectar a funciones cognitivas como la memoria, la atención. Y ciertamente las enfermedades tienen una incidencia directa en todas las psicofunciones de nuestros estudiantes, pero a la vez también se presenta como una oportunidad para mirar diferente las situaciones y para desarrollar aprendizaje significativo, haciendo una resignificación, una simbolización de la propia experiencia de sufrimiento que implica la enfermedad crónica o condiciones de salud que son complejas. Y dentro de esto se incorpora el ambiente de aprendizaje. Y en este caso no se imaginen solamente entonces el espacio del aula hospitalaria, sino también el espacio del hogar. La casa, el domicilio, que se convierte ahora también en un ambiente de aprendizaje, y esto implica un cambio radical no solamente para el estudiante que está en una hospitalización domiciliaria, sino para la familia entera, que ahora tiene que incorporar dentro de su dinámica la presencia de un educador domiciliario que va a estar allí con su hijo, desarrollando una serie de actividades educativas y ayudándole también a tener una mirada. Y estoy adelantándome en algunas claves, pero digamos que la primera clave que debemos tomar en cuenta para la gestión de un aula neurodiversa en contextos hospitalarios son los distintos ambientes. Y lo que quiero rescatar aquí es que cada uno de estos ambientes tiene una riqueza particular e interesante que nos ayuda a comprender y acercarnos a un aprendizaje significativo que cambia muchísimo la perspectiva y el paradigma de lo que manejamos en una escuela tradicional. Si podemos observar aquí un poco cuál es el perfil de los estudiantes que nosotros vamos a tener dentro de una escuela hospitalaria, y un poco les coloco este perfil también porque también debemos ubicarnos en que cuando estamos, así sea en domicilio o en sala cama, pero en especial en aula, para los estudiantes que están matriculados, nosotros podemos llegar a tener dentro de una sala, en un solo momento, a un estudiante dentro del espectro autista, a un estudiante con una enfermedad crónica severa, a un estudiante con una parálisis cerebral, a un estudiante con un trastorno del neurodesarrollo asociado a una epilepsia y con problemas conductuales, y todos ellos van a estar en un mismo espacio, en un mismo momento,
con un docente compartiendo un espacio de aprendizaje. Así que muchas veces, imagínense si para un docente de una escuela convencional que tiene ciertamente otras complejidades, pero tengo una cantidad de estudiantes y de esa cantidad de estudiantes tengo 2, 3, 4 con una condición, con un trastorno del neurodesarrollo, cuando en un solo espacio puedo llegar a tener hasta 12 estudiantes según lo que me permite el espacio físico para la escuela hospitalaria, con toda una serie de condiciones de salud sumamente complejas. Entonces, cuando vemos este perfil que ustedes ven acá, es un perfil que responde un poco a las condiciones de salud y de morbilidad de la población estudiantil chilena. Si yo les presentara un perfil del estudiante, por ejemplo, de Venezuela, las matrículas permanentes en aula y en atención domiciliaria, más que quizás enfermedades raras y poco frecuentes y trastornos del neurodesarrollo, puedan deberse a enfermedades crónicas como el cáncer, como las cardiopatías, como las enfermedades renales, y a politraumatismos y consecuencias derivadas de la violencia, por ejemplo, niños con graves fracturas por disparos, por violencia social, por maltrato infantil. Es decir, según el país en donde nos ubiquemos vamos a tener distintos perfiles de salud, pero en líneas generales, cuando hablamos de el perfil del estudiante que yo voy a tener en estos espacios, estamos hablando de este tipo de condiciones de salud. De condiciones de salud o condiciones en el neurodesarrollo o discapacidades asociadas también a enfermedades crónicas. Igualmente es posible también tener estudiantes judicializados por maltrato y van a formar parte del aula hospitalaria, y sobre todo van a venir derivados del área de salud mental, porque obviamente, y como han venido exponiendo durante el congreso, pues todas las situaciones de maltrato van a generar también unos impactos psicológicos que deben abordarse, que deben trabajarse. Son estudiantes que en general han salido también del sistema educativo, y al sistema educativo regular no poderle dar cabida, uno de los espacios en donde han conseguido la oportunidad para continuar su escolarización y hacer este proceso de reconstrucción simbólica de su propia vida han sido los espacios que se ofrecen desde las escuelas hospitalarias. Y en este momento, si vemos un poco desde el perfil de salud de Chile, pues vamos a conseguir muchos estudiantes con fobias escolares, con fobias sociales, con depresión, bipolaridad, rasgos esquizoides asociados a la adolescencia, y el docente debe saber lidiar con estas situaciones que se le van a presentar en el aula. Y esto va a representar un reto importante, y la segunda clave es que tenemos que tener muy claras cuáles son las condiciones de salud de base que traen nuestros estudiantes, para a partir de allí poder generar estrategias específicas para abordarlo. Y dentro de esta clave, entre las condiciones de salud, hay que tener mucha claridad también cuáles son esas condiciones de salud compartidas y cuáles son esas que individualizan y singularizan obviamente a cada uno de nuestros estudiantes, para poder combinar abordajes colectivos, de trabajos grupales con nuestros estudiantes y de trabajos individualizados, que es el fuerte en pedagogía hospitalaria. Desde este punto de vista, entonces, y hablándole un poco, el fuerte de la pedagogía hospitalaria en este caso, es importante entonces conocer a cuál modelo educativo responde la pedagogía hospitalaria y en qué se diferencia de otros modelos educativos. Rápidamente, ¿qué es un modelo educativo? Se los leo. El modelo educativo es la concreción en términos pedagógicos de los paradigmas educativos que una institución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que cumple, a fin de hacer realidad su proyecto educativo. El modelo educativo debe estar sustentado en la historia, valores, tanto de los profesores, visión, misión, objetivos, finalidades que va a tener la institución. Entonces, en pedagogía hospitalaria se van a presentar unas finalidades bien interesantes, además con respecto a lo que se plantea en la educación regular. Obviamente el modelo educativo va a estar sustentado por un paradigma
y este paradigma va a responder un poco hacia dónde está la mirada, hacia dónde yo quiero y hacia dónde la institución, en este caso, quiere desarrollar su acción. Entonces, bueno, vamos, aquí ustedes todos lo conocen, no voy a profundizar en estos paradigmas, pero tenemos el paradigma conductista o el humanista, el cognitivo, el sociocultural, el constructivista. En pedagogía hospitalaria vamos a tener una combinación de paradigmas educativos que van a ir entre las teorías humanistas, constructivistas, cognitivistas y sociocultural. Y tomando en cuenta que en muchas ocasiones trabajamos con estudiantes con trastornos de conducta, trastornos muy fuertes de conducta, algunos aportes del conductivismo también se ocupan, pero desde una mirada mucho más ecológica de cada uno de estos paradigmas y tomando en cuenta cada uno de los elementos que de estos paradigmas nos van a funcionar para poder hacer una atención centrada en el estudiante. Y esto es un poco lo que vamos a ver. Digamos que trabajaríamos con un modelo educativo que va centrado al resultado de aprendizaje, y al centrarnos en el resultado de aprendizaje nos estamos centrando en la figura, en el sujeto, que en este caso es nuestro estudiante. Y por eso, si a nosotros observamos distintos modelos educativos y contrastamos cuál es el modelo educativo que está promoviendo actualmente la escuela, si a mí me lo preguntan como especialista, como investigadora, como docente que está día a día en el aula y que ha estado también en la escuela regular como en la escuela hospitalaria, nos encontramos en general en toda América Latina en modelos educativos más centrados en el desempeño. ¿Y esto qué implica? Que son modelos educativos que se encuentran mejorando la calidad de la educación para atender a la construcción de competencias que ayuden a que los sujetos puedan incursionar dentro de los campos laborales. Está dirigido más a los resultados y el aprendizaje individual, pero sin embargo el enfoque responde a esta educación industrializada, a esta educación muy común de los regímenes post industrializados, en donde lo que se busca es tener un buen trabajador. Y cuando nosotros estamos en pedagogía hospitalaria con estudiantes con graves condiciones de salud, incluso con pronósticos vitales que pueden ser bastante desalentadores, hasta donde un modelo educativo centrado en el desempeño es funcional y además significativo para el estudiante. Consideramos, y desde la línea de investigación que estamos desarrollando, que el modelo educativo en general de la educación debería estar más centrado en el estudiante que en el desempeño, pero en el caso de la pedagogía hospitalaria es un modelo educativo que de por sí y de manera natural, basado en su objeto primigenio, es un modelo educativo que se centra en el estudiante. Por lo tanto, se busca, si bien en algunos casos la autonomía se ve bastante comprometida por algunos trastornos del neurodesarrollo que posee nuestra población estudiantil, se procura ir escalando en mayores niveles de autonomía, en que el estudiante pueda, además de ser un protagonista, sujeto de su propio proceso de aprendizaje, que el mismo estudiante vaya descubriendo sus habilidades, sus potencialidades, y en este caso, como en pedagogía hospitalaria, y dadas las condiciones complejas de salud que tenemos que abordar, se hace indispensable que esta misma concepción la tenga el padre, porque, por ejemplo, en la atención domiciliaria existe un binomio indisoluble entre el papá y el estudiante. Si el papá no cree en las potencialidades del estudiante, no cree en que él puede ir desarrollando una serie de habilidades y poco a poco ir consiguiendo mayores niveles de autonomía, este papá no va a ser un aliado para la labor educativa, y lamentablemente no va a jugar a favor de esto que queremos lograr en beneficio de la calidad de vida, del sentido de la vida que queremos lograr desde el enfoque de la pedagogía hospitalaria. Entonces,
es indispensable un poco que comprendamos bajo cuál modelo educativo nos estamos moviendo, porque en muchas ocasiones se mira la inclusión como costosa y como injustificable, porque resulta que a largo plazo muchos de nuestros estudiantes nosotros no lo vemos, o quienes coordinan o dirigen las políticas educativas no los ven como sujetos activos dentro de una sociedad y dentro de campos laborales. Pero ¿quién dijo que esto es así? Y además, ¿qué es lo más importante dentro de un proceso educativo y durante la infancia? Proyectar constantemente hacia un futuro que finalmente para cada uno de nosotros es incierto, o centrarnos en una pedagogía del presente que desde el presente rescate todas aquellas potencialidades, habilidades y intereses de los estudiantes y construya nichos en donde él pueda desarrollarse. Y un poco esto lo vamos a ver más adelante, pero la tercera clave importante para la gestión de una aula neurodiversa es comprender cuál es el modelo educativo por el cual yo, docente, institución, padres, nos estamos manejando, qué es lo que estamos esperando de nuestro estudiante, qué es lo que queremos que nuestro hijo logre, y cómo además vamos aterrizando eso en un constante diálogo en donde vamos construyendo de a poco, peldaño a peldaño, la autonomía del estudiante, ¿no? Y para un poco entender hacia dónde va la pedagogía hospitalaria y su modelo educativo, desde lo que estamos desarrollando en el Centro de Investigaciones, y al hacer un abordaje epistemológico de la pedagogía hospitalaria, podemos en primer lugar indicar que se trata de una pedagogía de lo menor. Esto lo expone el director del centro, Campo 2018, en todos sus estudios, sobre todo cuando abordamos las pedagogías queer. La pedagogía hospitalaria comparte esto. ¿Y qué significa una pedagogía de lo menor? Estamos hablando de una pedagogía que no busca desarrollar procesos asimilacionistas, adaptativos, en donde es el sujeto que tiene una condición de salud o una neurotipicidad el que debe adaptarse al ambiente, sino que es el ambiente que empieza a ajustarse para que este individuo, esta singularidad, esta subjetividad pueda expresarse. Y hay una diferencia muy grande entre un modelo que no busque la adaptación, sino más bien el diálogo y la construcción intersubjetiva a partir de muchas diferencias que se van a manifestar en el aula. Entonces, en pedagogía hospitalaria, esta pedagogía de lo menor, el buscar estos niveles de intercambio y construcción intersubjetiva de alteridad, implica que escapemos de la lógica cronosistémica que nos plantea la educación regular. Una de las razones por las cuales en la educación regular se fracasa y se hace ininteligible las realidades de estudiantes como los que están dentro de la modalidad de pedagogía hospitalaria es porque su modelo, que es un modelo basado en la industrialización y está enfocado hacia las competencias y resultados, maneja criterios cronosistémicos, es decir, el mismo currículum para todos, los mismos tiempos de aprendizaje para todos, horas para matemáticas, para lenguaje, para las distintas asignaturas, tiempos establecidos para lograr alcanzar ciertos contenidos, y resulta que nuestros estudiantes, en general, sean neurotípicos o no, van a tener ritmos distintos de aprendizaje. Y la única manera que la escuela pueda responder a estos ritmos de aprendizaje es que abandone la lógica del cronosistema. ¿Y cómo se abandona la lógica del cronosistema? Pues definiendo muy claramente cuál es el modelo educativo que yo pretendo promover como institución, como directivo, como generador de la política pública en la educación. Entonces, desde esta visión cronosistémica, lamentablemente, va a ser difícil que estudiantes como los que manifiestan las complejidades que se manejan en pedagogía hospitalaria puedan participar de la escuela regular. Porque la escuela regular no va a entender que este estudiante va a tener constantemente que faltar a la escuela por tratamientos médicos, porque en algunos tratamientos influyen negativamente en varias de sus funciones neurocognitivas, y el docente
que necesita en unos tiempos establecidos, en unos periodos lectivos, cubrir y desarrollar además un currículum que muchas veces es inflexible, una cierta cantidad de conocimientos, aprendizajes, competencias, habilidades, muy probablemente este estudiante no va a responder y no va a poder hacerlo por muchas razones, entre esas sus propias condiciones de salud, sus propias condiciones sociales. Entonces, cuando hablamos de esta lógica cronosistémica, estamos hablando además de trayectorias continuas de aprendizaje, es decir, hay un tiempo de una edad determinada para que tú cumplas el primero básico, el segundo básico, para que culmines la escuela básica y luego pases a la media. Es decir, un estudiante en situación de enfermedad, un estudiante con trastornos del neurodesarrollo, un estudiante que presenta distintas condiciones, no va a poder responder a esta lógica. Esta lógica no ayuda a la inclusión del estudiante. Por lo tanto, la escuela regular no sabe cómo leer estas realidades, pero la pedagogía hospitalaria en este momento sí está leyendo estas realidades y está respondiendo a esta realidad, incluso para estudiantes que deberían ubicarse según lo que establece el sistema en la educación especial. Tampoco la educación especial está respondiendo a estas realidades complejas, porque de hecho tenemos estudiantes que tienen síndrome de Down, pero además se asocia a una enfermedad crónica. Y esto dificulta mucho más sus trayectorias de aprendizaje o educativas en periodos lectivos dentro de una escuela especial. Y la escuela especial tampoco ha tenido o está teniendo la respuesta adecuada para estos estudiantes. ¿Y quién está respondiendo a esta realidad en este momento? Pues la modalidad de pedagogía hospitalaria, y no solo en Chile, en casi todos los países de América Latina. Entonces, ¿por qué responde? Porque de manera natural, de manera intuitiva, gracias a que el foco de la mirada no está en adaptar al estudiante al medio, sino que el medio se adapta a la realidad del estudiante, la pedagogía hospitalaria ha sabido trabajar desde una mirada heterocrónica del aprendizaje. Y esto ayuda a la gestión del aula neurodiversa, y esto además puede servir de ayuda para las escuelas regulares, de manera tal que puedan conseguir mayores logros dentro del sistema educativo de estudiantes que presentan diferencias significativas con respecto a la media de estudiantes. Y en este caso, al ser una pedagogía de lo menor, como bien lo estamos mostrando aquí, que escapa a esta lógica del cronosistema, permite una construcción de la subjetividad o una construcción subjetiva de la propia singularidad mucho más significativa que dentro de una educación mucho más masificada, con tiempos muy rígidos. Porque en este caso estamos logrando entonces establecer espacios en donde el estudiante pueda expresarse desde su diferencia. Y junto con esto, pedagogía hospitalaria también implica una pedagogía del encuentro. Y esto lo trabajamos también sustentándonos en los aportes teóricos de la antropología del cuidar de Frances Torralba, que nos permite identificar necesidades trascendentes. No hablamos en este caso de las necesidades desde la visión humanista de Maslow, sino las necesidades trascendentes, que si no son cubiertas cuando una persona enfrenta situaciones radicales, como lo es la enfermedad, que modifica su marco epistemológico, que modifica su marco de conocimiento de la realidad, lamentablemente no vamos a poder generar aprendizaje significativo. Y la realidad de la enfermedad, de las condiciones de salud, es tan radical y genera unos cambios tan profundos en la persona, que es necesario abordar desde lo pedagógico el proyecto de vida, el sentido de la vida, la reconstrucción del proyecto de vida. Por lo tanto, la pedagogía hospitalaria es una pedagogía que va mucho más allá de la escolarización y ocupa los contenidos curriculares en razón de poder dar respuesta al sentido de la vida de esta persona, que ocupa las habilidades o las destrezas desde el punto de vista didáctico, que desde lo didáctico y lo pedagógico queremos fortalecer en los estudiantes para lograr esa mayor autonomía y que ellos y sus padres descubran esas habilidades, esas potencialidades para
un proyecto de vida situado que permita desarrollo, plenitud, más allá de la condición de salud. Y esto no lo puedo abordar en esta presentación, pero esto permite que a largo plazo tengamos a un estudiante con significados profundos acerca de qué hace, por qué lo hace, qué es lo que quiere y cómo se ubica en el mundo desde su propia realidad, contemplando distintos niveles en la concepción de salud. No puedo abordar estos distintos niveles en la concepción de salud, pero un poco estaremos hablando de la visión más biológica, el cómo me siento, cómo estoy, y puedo estar en una silla de ruedas, pero aún así en mi dimensión psicológica me siento bien, tengo un sentido más allá de que físicamente no me encuentre en plenitud o en pleno uso de todas las habilidades a las cuales pudiera tener acceso. Desde la dimensión psicológica sí hay una sensación de bienestar, y desde la dimensión ontológica también hay una visión de ser un bien. Entonces un poco la visión pedagógica que nos presenta la pedagogía hospitalaria como una pedagogía del encuentro, con una pedagogía del significado, nos apunta hacia eso como modelo educativo. Entonces, en esta construcción subjetiva de la propia singularidad del significado de la vida, desde la visión de la neurodiversidad, es importante entonces tomar en cuenta lo que Armstrong nos plantea, y es que debemos utilizar un lenguaje más positivo con respecto a los trastornos del neurodesarrollo. El impacto de la enfermedad y los trastornos del neurodesarrollo pueden ocasionar un sufrimiento indecible para quienes lo padecen, para los seres queridos, para la familia, pero debemos superar esta visión unilateral que nos viene de la medicina, de este enfoque biomédico basado en la deficiencia, y que se orienta mucho a esta postura de la enfermedad, para explorar aspectos positivos de estas condiciones y llevar a un equilibrio y a un desarrollo de lo que aquí les comento, que es generar nichos. Me queda muy poco tiempo, voy a tratar de ir cerrando, pero a grandes rasgos es importante que resaltar que el neurodesarrollo es un proceso cuyo correlato evolutivo es la adaptación al medio y a la contribución mediante pautas conductuales para el mantenimiento de una tasa reproductiva capaz de sostener la supervivencia de la especie. ¿Cuáles son los criterios o cuáles son las principales teorías con las cuales se habla de la supervivencia de la especie? Vamos a hablar del enfoque darwinista o darwiniano. Y este enfoque nos habla de la supervivencia del más fuerte, pero lamentablemente en una sociedad que busca la inclusión no podemos hablar de la supervivencia del más fuerte. Necesitamos tener otras lógicas para la supervivencia de la especie, y en este caso voy a tomar el aporte de el biólogo Richard Lewontin, que también es citado por Armstrong, y que nos explica que otra forma de mirar la supervivencia y el éxito en la vida es en la generación de nichos que representan un proceso para que el organismo altere el propio entorno o el entorno de otras especies para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Y en este caso significa entonces, y desde la mirada de la neurodiversidad, modificar el entorno para ajustarla a la necesidad y a las características de los cerebros únicos que vamos a tener en el aula, y que en aula hospitalaria se representan de una manera contundente, por decirlo de algún modo. Desde este punto de vista, entonces, ¿qué nos permitiría una mirada desde el neurodesarrollo? Bueno, que emerjan y que se contemplen características muy diversas de lo que significa lo normal dentro del contexto social. Y esto resume un poco lo que vengo hablando. Tiene que hablarse de una visión acerca del ser humano y su corporeidad basado en un modelo que supere al de la deficiencia, al de la dicotomía entre persona sana, persona enferma, o persona normal y persona anormal. Estamos hablando de distintas formas de manifestarnos en el mundo, y cómo el docente debe acompañar
no solamente el docente, el equipo interdisciplinario, el médico, el asistente social, el psicólogo, el neuropsicólogo, en la manifestación más plena de las diferentes formas de expresiones de singularidades, identidades que vamos a tener dentro de nuestros espacios sociales, académicos, salas hospitalarias, aulas de clase. Por lo tanto, necesitamos romper con el modelo educativo que se basa en la dicotomía de la anormalidad centrada o normalidad centrada en el desempeño. ¿Por qué? Porque eso va a definir hasta dónde vamos a ir trabajando con el tema hacia dónde proyectamos nuestra acción pedagógica, ¿no? Y sobre todo entender que tenemos que superar estas realidades de segregación, exclusión, que traen a cuestas mucho de nuestros estudiantes y que también inciden en un sufrimiento agregado, además de la propia condición que tienen que padecer. Por lo tanto, la cuarta clave implica abordar lo pedagógico desde las potencialidades, y para la gestión de un aula neurodiversa en estos contextos, lo más importante, una de las claves más importantes es descubrir y potenciar las habilidades, lo positivo, con aquello con lo que cuento, aquello con lo que sí puedo transformar mi realidad, y no tanto enfocarnos en el modelo de la deficiencia. Para ello, bueno, los primeros que debemos tener esta nueva mirada somos los educadores, pero también debemos acompañar a los padres a este proceso de manera que estos contribuyan a mayores niveles de autonomía de sus estudiantes, y como se viene explicando en este congreso, debemos apostar por la motivación, por el descubrimiento de habilidades con pequeños pasos para la manifestación más consciente de la propia singularidad, por lo cual debemos entonces comprender, y un poco esta imagen nos lo refleja, que hay estudiantes que no van a estar dentro de la lógica común y tradicional, sino que van a romper con cualquiera de nuestras expectativas y nos van a exigir una mayor creatividad a la hora de abordar con ellos los contenidos. ¿Y cómo podemos ir viendo dentro de la gestión del aula neurodiversa en contextos hospitalarios? Un poco comprender las trayectorias discontinuas del proceso educativo, por lo tanto introducir y comenzar a manejar el concepto de la heterocronía y de las aulas multinivel, porque en la heterocronía voy a manejar también, la heterocronía implica que yo voy a tener un espacio pedagógico en donde hay distintas edades, distintas perspectivas, distintos ritmos de aprendizaje. Y yo debo poder ponderar, jugar, mediar entre los tiempos que tiene el hospital, los tiempos que tiene el año lectivo académico, los tiempos de la familia si estoy trabajando dentro de la casa del estudiante, los tiempos del propio estudiante que hoy no se siente bien, que hoy se descompensó, que no comprende de la misma forma que su compañero el contenido que estoy desarrollando. Por lo tanto, también debo ir indagando características propias asociadas a las condiciones de neurodesarrollo de nuestros estudiantes. A eso me refiero si estoy hablando de un chico con hemiplegia alternante de la infancia, qué implicaciones a nivel neurocognitivo están allí, a nivel de conducta, y cómo yo voy a desarrollar actividades muy particulares para él y a la vez actividades que le permitan a él desarrollar procesos de socialización, acompañamiento. Hay algo maravilloso que nos ofrece la pedagogía hospitalaria, que va a ser un poco más difícil conseguir en las escuelas regulares dentro de este concepto de heterocronía, es que al tener aulas multinivel nosotros vamos a tener a estudiantes más experimentados incluso en sus procesos de tratamiento, como sujetos activos en sus procesos de curación, de participación en tratamientos médicos, con respecto a estudiantes que están iniciando, que apenas se les está haciendo el diagnóstico, y el hecho de poder contar dentro del aula con estudiantes que tienen más experiencia, porque lamentablemente han tenido que vivir mucho más tiempo con una enfermedad crónica, por ejemplo. La riqueza de este estudiante es maravillosa para aquel que apenas está iniciando, que tiene miedo, que no sabe qué es lo que va a pasar. Y es interesante ver, por ejemplo, en mi caso, que pude en Venezuela trabajar en una sala, en una aula hospitalaria en el servicio de oncología,
cómo estos estudiantes mayores que ya tenían 2, 3 años con un cáncer acompañaban a los compañeritos más pequeños para que supieran cómo respirar, cómo relajarse a la hora que fueran a tomar la vía para las quimioterapias. Es decir, la heterocronía y las aulas multinivel nos ofrece una riqueza, porque esto ocurre en el caso del acompañamiento de un estudiante que se encuentra en una situación complicada desde el punto de vista de salud, pero si hablamos de otras condiciones, estudiantes dentro del espectro autista que ya por la experiencia dentro del aula han aprendido y han tienen mayores habilidades sociales y emocionales, acompañan a los compañeros nuevos, ofreciéndole herramientas de contención incluso, para que puedan manejar y gestionar mejor sus emociones en el aula. Entonces, esta riqueza no la vamos a tener en un aula regular. Y si nosotros nos ponemos a ver el aprendizaje natural del ser humano, se da gracias, y como bien lo estaban expresando desde bueno, no lo voy a nombrar acá porque no quiero cometer algún error, pero a partir del modelaje. ¿Y de quién vamos a modelar nosotros si no es del más experto? ¿Cómo asimilamos el lenguaje si no es a través del desarrollo del lenguaje que se da alrededor de nuestra familia? Por lo tanto, mientras más rico sea el ambiente familiar, mientras más conversaciones, mientras más estímulos, pues esa aprehensión del lenguaje va a ser mucho más fácil para el niño. Desde el punto de vista natural del aprendizaje, el aprendizaje se da siempre desde el modelaje, por lo tanto tiene que haber alguien mucho más experto que yo, que me motiva y que de algún modo me incita a que yo aprenda, acumule, desarrolle, incorpore en mi estructura cognitiva una serie de conocimientos que me hacen falta para la vida. Y desde el concepto de heterocronía de los aprendizajes, desde las aulas multinivel, esto es posible y facilita el abordaje neurodiverso, mientras el docente haya sabido valorar las diferencias de cada uno de los estudiantes y junto con el equipo interdisciplinario brinde herramientas para la contención, para la gestión y la autogestión emocional. Y todo esto por modelaje se va transmitiendo de estudiante a estudiante. Por eso es importante, como desde la pedagogía hospitalaria hago el llamado, no intentarnos parecer a la escuela regular, porque la riqueza desde el punto de vista pedagógico y didáctico que se está ofreciendo dentro de estos espacios es un ejemplo, y tiene que ser un ejemplo para otras modalidades educativas. De hecho, los cambios significativos que dan los estudiantes que están remitidos por el área de salud mental, por ejemplo, son tan contundentes que los mismos psiquiatras y médicos se preguntan: oye, tienes un año en terapia psicológica y no habías sonreído, y resulta que tienes una semana en el aula hospitalaria y estás hablando, te estás riendo, quieres asistir al aula. Es que el ambiente que se genera lo propicia, y nosotros como maestros hospitalarios no podemos perder estas características que nos distinguen de otras modalidades y que además representa un nicho, como bien nos pide Armstrong, representa un nicho para el desarrollo del estudiante, en donde el espacio se está adaptando al estudiante y no se le pide al contrario, para que éste no sienta miedo de expresarse, de desarrollarse, de mostrar sus emociones, sus sentimientos, de compartirlas e incluso de convertirse en tutor de aquellos compañeros que están empezando en el proceso. Entonces es importante, y por eso como coloco dentro de esta lámina, trabajar cuál es el sentido que el estudiante y su familia están otorgando a su existencia, partiendo de la elaboración subjetiva de la realidad de dolor y sufrimiento que implica o la condición de salud que tenga, o el trastorno o el síndrome que tengan que estar enfrentando, ¿no? Por lo tanto, la quinta clave, ya voy a ir cerrando porque ya se ve pasar tiempo, es definir cuál sería la mejor estrategia general para mediar los aprendizajes en estos contextos tan complejos. Como investigadora, como también un poco con la experiencia como maestra hospitalaria, los proyectos o el aprendizaje basado en proyectos es uno de las estrategias desde el punto de vista didáctico que me puede permitir
mantener estas características que me ofrece de por sí el aula hospitalaria. ¿Por qué? Porque puedo flexibilizar tiempos, puedo permitir interacciones con estudiantes de distintos niveles, partiendo de contenidos comunes, de temas comunes, incluso de trayectorias de resolución de problemas que son comunes, pero que luego se van a adaptar a cada una de las características de los estudiantes. De hecho, el aprendizaje basado en proyectos con estudiantes con todas estas complejidades también me va a permitir explorar las distintas posibilidades de inteligencia que voy a tener dentro del aula. Obviamente, esto va a generar una interacción compleja, pero aquel estudiante que está más dado hacia el cálculo numérico o aquel que está más dado hacia la expresión literaria o la artística dentro de un proyecto basado dentro de un proyecto de aprendizaje con temas comunes, va a poder tener la posibilidad de explotar más estas habilidades. Y si en todo caso aún no las conoce, va a tener la posibilidad de descubrirlas, y esto es parte de lo que quiero proponer en esta intervención. Así que en este caso, y partiendo un poco de estos temas comunes, es importante entonces, como sexta clave para la gestión de un aula neurodiversa, definir cuál será la mejor mediación didáctica, partiendo y tratando de salvar algunos neuromitos que hay con respecto a los sistemas de representación dominantes, si eres más auditivo, kinestésico o visual. Consideramos y entendemos desde lo que se maneja en investigación que en cualquier proceso de aprendizaje todo nuestro cerebro se activa, todas nuestras distintas áreas cerebrales van a interactuar, porque mientras estoy escuchando, estoy mirando, estoy sintiendo, estoy percibiendo aromas, sensaciones. Entonces, si aprendemos con todo el cerebro, digamos que las estrategias que debemos utilizar en el aula deben basarse en la integración sensorial. Debo ocupar herramientas que permitan a los estudiantes acercarse al conocimiento desde distintos sistemas de representación para que la experiencia sea cada vez más rica. Una de las realidades que tenemos, me voy a tomar unos 5 minutos más, pido disculpas, pero una de las situaciones que tenemos, por ejemplo en el caso de los niños de atención domiciliaria, es que su mundo de interacción se ve empobrecido, y debemos decirlo de esta forma, y en muchos casos porque el médico tratante, vamos a suponer que se trata de un daño neurológico severo, le dice a los papás, mire, su hijo va a ser una plantita, él no va a tener mayor interacción. Entonces la familia cree eso, asume este modelo basado en la deficiencia, y asumiendo este modelo basado en la deficiencia no hace ninguna estimulación a este estudiante, no lo acompaña, no le lee un cuento, no le pone música, sino que lo tiene ahí como una plantita y le deja el televisor todo el día. Digamos que este estudiante no ha tenido la posibilidad de una representación más enriquecida del mundo que lo rodea. ¿Qué debemos hacer nosotros como docentes cuando accedemos a esta realidad? Enriquecer el sistema de mundo de este estudiante, conectarlo con aromas, con sonidos, con texturas, con palabras, con vocabulario, con ideas. Lamentablemente, y al menos en educación, no contamos con instrumentos para investigar cómo estas interacciones y cómo estos procesos de enriquecimiento conceptual, de ideas, de sensibilidad que nosotros queremos y desarrollamos con los estudiantes, cómo se está manifestando a nivel interno, porque como bien vimos en los perfiles, en el caso de atención domiciliaria estamos hablando de estudiantes que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, tienen un daño neurológico severo, no hablan o no ven, es decir, van a tener deficiencias sensoriales múltiples. Por lo tanto, muchas de las interacciones que desarrollamos no tenemos formas de medirlas. Eso no implica que yo como docente me limite a hacer lo mínimo, sino más bien me reta a que conduzca mi acción docente hacia la mayor riqueza en la experiencia que va a tener ese estudiante, en esa interacción además que va a tener conmigo como su docente, con su papá,
Y eso implica entonces definir claves comunicativas, descubrir cuál es su sí, cuál es su no, cuándo le gusta algo, cuándo no le gusta algo. Y de a poco entonces ir construyendo, como decía en las láminas anteriores, peldaño a peldaño, estos procesos de autonomía. Por lo tanto, debemos entonces instalar y desarrollar procesos que se queden en nuestra memoria a largo plazo, en este cerebro reptiliano y límbico, sobre todo constantemente haciendo denotar los procesos durante la secuencia didáctica, la música que ocupamos para cada uno en los momentos de aprendizaje, las texturas, para que se vayan instalando en este andamiaje constructivo que nuestro estudiante va a ir desarrollando. Por esa razón, indistintamente de la condición, es importante mirar al cerebro como susceptible a modificaciones desde el concepto de plasticidad cerebral, para que toda esta nueva información que vamos a ir desarrollando de manera interactiva, constructiva, dialógica con nuestro estudiante, vaya enriqueciendo su estructura de conocimiento, su sistema de mundo, su sistema de comunicación. Y esto va a ayudar tanto al padre como al estudiante a que descubra nuevas habilidades, a que se potencie aquellas habilidades que se han descuidado y que se transformen en creencias en relación a los límites que impone o la enfermedad o el trastorno específico en neurodesarrollo que tenga nuestro estudiante. Entonces, el llamado es a que valoremos la riqueza del aula multinivel, ya con esto cierro, y que entendamos que los espacios educativos en pedagogía hospitalaria son sumamente complejos, pero esta complejidad nos ofrece una riqueza maravillosa para explorar nuevas herramientas constructivas y nuevas formas de entender el hecho educativo, los procesos educativos y también cómo aplicamos estas herramientas de neuroeducación. Yo dejo mi presentación hasta aquí, me tomé unos minutos de más, les pido disculpas, espero que haya sido de su agrado. Entiendo que no voy a poder responder preguntas debido a que estoy presentando esto en diferido. Sin embargo, bueno, allí tiene mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier crítica constructiva a lo que les he presentado el día de hoy será bienvenida. Muchas gracias nuevamente a los organizadores del evento y espero que puedan sacarle el jugo a este pequeño aporte, a este grano de arena que he podido brindarles hoy a través de este congreso. Bueno, muchas gracias, que tengan una feliz noche y mañana una gran jornada para el cierre del congreso.